El invitado de hoy, Informativo Forever, FM. 8 de la mañana con 8 minutos, 8 horas 8 minutos. El presidente de la Asamblea Nacional, el arquitecto Fernando Cordero, nos ha indicado a través de los medios de comunicación en declaraciones que la ley de cultos no es una preocupación, no debe ser una preocupación para los ecuatorianos. Pero ahí es donde más debemos preocuparnos, creo. Hemos invitado esta mañana justamente a Monseñor Antonio Arregui, arzobispo de Guayaquil y presidente de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, justamente para hablar de este y de otros temas que atañen a la Iglesia. Buen día, Monseñor. Buen día. Gracias por estar aquí en Forever. A ustedes por su invitación. Usted ha manifestado de que no hay que tener preocupación respecto de este proyecto de ley que está circulando vía Internet y que solamente hay que darle el valor de la pluma de quien lo escribió. Sin embargo, la reacción de la ciudadanía, de los feligreses, de la ciudadanía creyente, se está manifestando a través de los medios de comunicación, con mensajes en el caso de las radios o con cartas en el caso de los diarios y los medios impresos, manifestando su seria preocupación por lo que podría darse en nuestro país. ¿Coincide con esos criterios o se mantiene usted en que el valor solamente es de la pluma de quien lo escribió? Bueno, justamente el proyecto o el escrito ese resulta una barbaridad de tal calibre que, pienso yo, no puede ser tomado como en serio por ninguna autoridad responsable. Y en ese sentido, la declaración del presidente Cordero, presidente de la Asamblea, pues me ratifica en ese criterio que ya lo enunció también el canciller Patiño. Es decir, ellos asimismo se remiten a la libertad que tiene cualquier persona de escribir cualquier cosa que le parezca. Lo que echo de menos en ambas declaraciones oficiales es una nítida y clara toma de posición que deslinda la posición oficial respecto del hobby o de la iniciativa que ha tenido el señor subsecretario de Relaciones Exteriores, porque no es un funcionario, digamos, de baja calificación dentro del sistema del ministerio, sino que es nada menos que el subsecretario para América y Europa. Y en Europa está también la Santa Sede, el Vaticano. Es decir, es el personaje que es el enlace, que es el puente entre la cabeza de la Iglesia y el Estado ecuatoriano. Entonces, que este señor haya producido, no ha desmentido su autoría. Después de todo, parece que su silencio aquí sí se debe entender como el que calla otorga, ¿verdad? Otorga que esa firma que aparece, que no aparece, sino el nombre suyo aparece al final de ese proyecto que circula por el Internet, pues a la final no ha sido desautorizado o no ha sido, digamos, separado de lo que es el criterio oficial. Eso es lo que se echa de menos en las declaraciones del gobierno y por lo tanto, pues la alarma que tiene la gente, que es siempre la idea de decir ¿a dónde vamos con esta propuesta? ¿Quién la hace? ¿Qué pretende? Yo digo, de momento no tenemos ninguna otra punto de referencia que el señor que asegura haber preparado eso como un aporte a la vida de la patria, ¿verdad? Bueno, pues si ahí queda la cosa, para mí sería lo mejor, y en ese sentido, mientras no dé un paso más ese proyecto, no habría de qué preocuparse. No obstante que hay pronunciamientos también como el del expresidente Gustavo Noboa, quien ha puntualizado de quién podría venir este proyecto de ley, le ha puesto nombres y apellidos, el caso del señor Patiño y también de Quinto Lucas, vicecanciller de nuestro país. Pero más allá de esto, Monseñor, nos hemos estado un poco preguntando los fieles católicos, ¿qué pasaría con un proyecto de ley cuando vemos
la cantidad de fieles que, por ejemplo, han estado a lo largo de la peregrinación de la Virgen del Cisne, recorriendo más de 70 kilómetros de un punto a otro, soportando la inclemencia a veces del clima, sobre todo en la sierra ecuatoriana, pero que es una manifestación de la religiosidad ecuatoriana. ¿Qué pasaría en caso de que este proyecto pasase en realidad a la Asamblea y sea tratado por la Asamblea y de pronto hasta aprobado? Habría que movilizar a toda la policía, al ejército, a que disolviera esa peregrinación, a que mandara a su casa a todos debidamente aporreados, porque eso sería cumplir la ley. Si hubiera esa ley, estuviera en vigencia, el poder público no tendría otra que la de emplear toda su fuerza para desmontar una manifestación de fe que realmente es inofensiva, que a nadie perjudica y que más bien da una muestra de lo que son las personas humanas, que no se conforman solamente con comer y beber, sino que también piensan en que tienen un padre en el cielo, una madre, y buscan su cercanía, su compañía, en fin, viven una fe, una creencia que en todo país civilizado merece profundo respeto. No hay en todo el mundo una ley como esta, ni siquiera en la Rusia soviética de los buenos tiempos de ellos, claro, tenía semejante dogal sobre la creencia de la gente. Ni hoy en Cuba, ¿no? Ni Cuba siquiera, porque en Cuba yo he caminado por la calle vestido de sacerdote y nadie me lo ha prohibido. Y en Cuba he podido reunirme con personas católicas y predicarles y nadie me lo ha prohibido. Pero ¿cómo calificar esta tentativa, digamos, contra la religiosidad, contra la fe cristiana en nuestro medio? No sé, yo creo que el juego político se vuelve a veces muy complicado, porque un proyecto que no tiene la menor posibilidad de ser aprobado o de convertirse verdaderamente en ley, porque no tiene la menor posibilidad, es decir, incluso políticamente pues es inviable, suscitaría tal resistencia, sería tan contrario al sentir de la nación que realmente significaría un suicidio político. Porque se lo lanza y se lo lanza con el nombre de un funcionario y sin tener pues más punto de referencia que ese funcionario, la pluma que lo escribió. Por lo visto también hay que preguntarse cuándo lo escribió, porque dice que se declara al pie del proyecto que fue elaborado entre enero y junio de este año. Un trabajo de ese volumen me parece que no se puede hacer solamente en los ratos libres. Entonces hay también un tiempo que hemos pagado entre todos para que este señor haga este proyecto. Habría que ver todos esos aspectos. Pero la intencionalidad de echar a rodar una cosa de este orden, que suscita controversia, más bien suscita una reacción prácticamente unánime de rechazo, de fastidio, ¿qué pretende? ¿Es un diversivo? ¿Es un globo de ensayo? No se sabe, pero hay ciertos maquiavelismos en algunas esferas de nuestro gobierno que solamente ellos pueden entender. Hablemos de cosas mejores, monseñor, entonces, como por ejemplo esta reunión que congregó a más de 2 millones de jóvenes en España para encontrarse con su santidad, y que en realidad deja entrever que la juventud sigue marcando la pauta de lo que debe ser el devenir de la humanidad, en función de la creencia religiosa, en función de la creencia de ese ser supremo, que hoy como que la juventud ha retomado frente a los antivalores que estamos viendo en la sociedad mundial. ¿Cómo le ha parecido a usted esa peregrinación de diferentes sectores del mundo, del planeta, de jóvenes hacia el mundo para este encuentro con el Papa? Bueno, muy hermosa, y espero que se llene, digamos, de anécdotas y experiencias concretas cuando regresen nuestros muchachos, que fueron más de 2.000 hacia ese encuentro, con gran sacrificio personal, porque todos tuvieron que financiarse su boleto y su estadía con un esfuerzo que rebasa lo que normalmente un joven
puede ahorrar, puede conseguir. Ha sido un empeño grande que han puesto tantos jóvenes para poder participar en ese encuentro. Ahora, el encuentro en sí es con el Santo Padre y eso causa una profunda emoción en todos, pero es sobre todo un encuentro con Jesucristo, que es a lo que conduce la predicación del Santo Padre y a lo que a la final estaban todos encaminados. Y efectivamente trae consigo la idea de que los jóvenes no están, a pesar de todas las múltiples desviaciones que se les ofrecen en la cultura actual, no están olvidando, no están dejando de sentir que hay algo más allá de este mundo y que condiciona y que orienta y que ilumina nuestro caminar en este mundo. Eso es la fe. Y son jóvenes que viven la fe con la frescura, con la espontaneidad y la fuerza de iniciativa que corresponde a la juventud. Por si es que alguien pensaba que la fe pertenece al medioevo, que ya no tiene futuro en un mundo como el de hoy, cuando resulta que efectivamente en medio de tanto progreso material, la sed de espíritu es algo que se puede notar de muchos modos en el mundo entero. En todo caso, es un hermoso testimonio de esos jóvenes que han rezado, que han orado, que se han ayudado mutuamente, que han escuchado al Papa y han descubierto en él ese testimonio tan simpático de los que almorzaron con él, de que dicen que el Papa se dedicó a escucharlos, que simplemente les preguntaba cosas, se interesaba por ellos y de pronto decía alguna palabra orientadora, pero básicamente pues los trató con la sencillez de quien no está instalado en algún trono supremo, sino de quien se siente papá y hermano de todos los jóvenes que quisieron, a pesar de que entre el Papa y ellos median 2 o 3 generaciones, pues quisieron encontrarse y se encontraron de lleno. Uno más entre ellos. ¿Cuál es el reto que tiene ahora la Iglesia distribuida en el mundo después de ese encuentro? ¿Cómo retroalimentar la fe, la espiritualidad en la juventud? ¿Cómo llegar a través de esa juventud a la familia para que volvamos a ser como familia una sola oración en Cristo? En realidad los retos son múltiples, pero específicamente por lo que se refiere a la juventud, se podría hablar de lo que el propio Benedicto XVI ha calificado como emergencia educativa. Es decir, la dificultad que hay hoy día de transmitir a las nuevas generaciones los valores que hemos vivido y hemos a nuestra vez recibido de nuestros mayores, los que somos de una generación ya más avanzada en el tiempo. Entonces sucede que hoy día la enseñanza misma en cualquier nivel está en crisis. Ya lo que se busca es una amplitud de conocimientos que puede dar de sí el Internet. Se pierde la relación personal entre maestro y alumnos y eso dificulta la transmisión de el sentido de la vida y de los valores de la vida. Se puede tener una enciclopedia a la mano con solo apretar un botón y de hecho pues muchísimos trabajos que nosotros hacíamos no tienen sentido hoy día en la escuela. Yo me ganaba unos cuantos premios haciendo divisiones de cifras gordas, una cifra enorme con otra grande, y el que más rápido la hacía era el más. Eso usted hoy día con un par de toques a una calculadora lo resuelve. El niño de 5 años sabe hacer eso, y así pasa en otros muchísimos niveles. Es decir, el progreso técnico y la abundancia de información es hoy abrumadora. Pero tanto en la escuela como en la familia, la dificultad es el transmitir los valores y un poco los compromisos, porque hay la interferencia de otros muchos educadores, que son los ambientales, los que se forman a nivel de pandillas, que se cierran en sí mismas, que cuestionan todo lo que les rodea y que inclusive lo agreden pues brutalmente. Y esos son fenómenos que hoy día soportan todas las ciudades del mundo. Ya ha visto en Londres lo que sucede.
Y en cualquier otra parte también hay ese fermento, también entre nosotros. De tal manera que el desafío que plantea la juventud es el de tender los lazos de comunicación con ella de una forma tal que efectivamente haya una transmisión vital de sentimientos, de enfoques, de actitudes que enfrenten las nuevas realidades técnicas y culturales en base a unos principios de dignidad de las personas y de fraternidad del género humano. Es decir, sí al uso de la tecnología, pero siempre racionalizada, y que no impida que esos valores humanos se transmitan, esos valores cristianos se transmitan de padres a hijos, ¿verdad? Lo que no creo que la Iglesia llegue a atender en los confesionarios la tecnología como muchos aspiran. Bueno, pueden tener una gran tecnología para que se conviertan en unos espacios, por ejemplo, aquí en la costa, que resulten climatizados, póngase. Es un progreso, sería, ¿verdad? Pero la relación virtual no puede sustituir nunca a la relación personal. No podemos nosotros chatear con gente que no conocemos y todo el cuento, pero nada sustituye el saludo con el amigo al salir de la casa, al ir a la escuela, esas cosas que efectivamente son las humanas y las que hacen que todo sea pues una capacidad, una posibilidad de socializar y no de terminar siendo como esos jóvenes que por millones, parece en el Japón, por ejemplo, no salen ya más de su casa, no salen de su casa, están con su papá, mamá y ellos alimentaditos y viviendo de la computadora todo el tiempo. Eso evidentemente es una involución del ser humano. No hay como la mirada y el apretón de mano físico, ¿verdad? Correcto, no hay quien lo pueda sustituir. Monseñor, la advocación de la Virgen en la Virgen del Cisne creo que va a estar recorriendo también la ciudad de Guayaquil en las próximas semanas. La Iglesia está preparando a sus fieles para que visite y venere esta imagen. ¿En qué sitios va a llegar la catedral? Debo entender, ¿va a ser sede de alguna misa especial con esta presencia? Tenemos tradicionalmente ya, porque es la 5ª edición, si no recuerdo mal, la Semana de la Familia en la Arquidiócesis. Son 7 días que bajo uno u otro aspecto están dedicados a fomentar lo que son los valores familiares. Y en este año los organizadores me sugirieron, me pareció una gran idea, que esta semana se realice bajo la mirada materna de la Virgen del Cisne. Y así es como va a llegar la Virgen Peregrina, que llaman ellos los lojanos a la imagen que sueltan, diríamos, para otros sitios. Esa imagen llega aquí a Guayaquil, a la catedral, el domingo 11 viene a ser domingo, porque luego el lunes, martes, miércoles, etcétera, va por algunas parroquias, va por la parroquia de La Chala, de la Nuestra Señora de la Elevación, y de ahí pasará a la Isla Trinitaria, a la parroquia de Santa Rosa de Lima, de donde sigue camino hacia la parroquia de Nuestra Señora María, Reina de los Cielos, que está en Los Ceibos, y de Los Ceibos pasa a la Santa Cena de los Rosales, ahí por Samanes 8, y de ahí pasa a las zonas de invasión, a la Preciosísima Sangre, que es también la llamada Nueva Prosperina, al fondo cercano ya a Monte Sinaí, por ahí, y de ahí regresa de nuevo a la catedral para salir de regreso a Loja. Eso, mientras tanto, pues va acompañado en todas las parroquias de actos tales como la renovación de los votos matrimoniales, que van a hacer en todas las parroquias las parejas que quieran hacerlo, como la misa para los abuelos, para ya la generación saliente, diríamos, o ascendente, unas conferencias que se van a dar sobre la familia y los desafíos que enfrenta en la cultura actual. Eso se va a dar en diversos sitios, hay en la Universidad Salesiana, en la Iglesia Santa Teresita, en fin, va a haber sus conferencias. Y después ha de haber
la renovación de su promesa de vivir en castidad hasta casarse por parte de algunos miles de jóvenes que se han de reunir en la catedral y que van a hacer profesión de ese camino cristiano de construcción del hogar, que significa el respeto a la persona amada y el repudio de esa falsa ideología del derecho al disfrute sexual, incluso seguro, ¿verdad? Como se está presentando en manifiesto desmonte de lo que es el verdadero amor humano. Y hay también matrimonios, digamos, de muchas parejas simultáneamente en la catedral, porque entre nosotros hay bastante gente que no se ha casado por varios motivos, pero uno de ellos a veces suele ser el que no tenían plata para armar la fiesta. Cosas así, de tan elementales como esa, pueden demorar el que se constituya un hogar verdaderamente bendecido por Dios. Entonces les convocamos a estos de todas las parroquias y nos parece que va a haber como un centenar de matrimonios simultáneos, y ciertamente también se les dará una fiesta, porque la fiesta forma parte de la vida cristiana y es una manera normal de expresarse, y todo ello, como le digo, bajo la protección y el aliento de tener tan cerca a nuestra Madre representada en la Virgen del Cisne. Esperemos que sea un encuentro de las familias y de los hijos, los padres, los abuelos, en la fe, y viene a ser preparatorio del Congreso Nacional de la Familia que tendremos en noviembre, del cual Guayaquil es una de las sedes. Entonces esto es un poco una especie de precongreso. Nuestra tradicional Semana de la Familia operará como la preparación para el Congreso Nacional. Qué bien que todas estas actividades se den en nuestro país para renovar valores, para renovar sacramentos, para renovar promesas entre la juventud y sobre todo tratar de unificar a la familia en función de la imagen de la Virgen María y también de Jesús, Monseñor. Lo dejo con su despedida y su bendición sin duda para los oyentes de Forever, que ha estado atento al diálogo con el arzobispo de Guayaquil. Bueno, a todos los que nos escuchan les agradezco su paciencia, ciertamente, y quedan invitados. Es la semana próxima que arrancamos con esta Semana de la Familia y pueden ustedes conocer en su parroquia el programa completo y participar en aquello que les resulte más asequible. Va a haber como cierre de la semana una procesión con la Virgen del Cisne entre Santo Domingo al pie del Cerro del Carmen y la catedral. En esa procesión, que será pues jubilosa, cantando, rezando, son todos invitados. Muy gentil por estar aquí. Buen día, Monseñor.